Buenos días, chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual, y en esta oportunidad entonces vamos a ver la parte de hidrocarburos saturados, los alcanos. No sin antes recordarles que en la clase anterior o en el tema anterior nosotros vimos lo que era el átomo de carbono, y esta vez, ya una vez estudiado la parte del átomo de carbono, cómo está estructurado, cuál es su función, cuáles son los tipos de carbono, etcétera, entonces nosotros vamos a comenzar a ver la parte de los hidrocarburos. Una cadena de hidrocarburos, como lo dice su nombre, que está conformada entonces por hidrógenos y por carbonos. Es decir, que estas cadenas o estos enlaces o estos compuestos están formados por enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, y van a formar entonces ramificaciones. En algunas culturas le dicen cola de dragón o cabeza de dragón o el dragón, en otros se le dice compuestos, en otros se le dicen cadenas, etc. Esto viene formando lo mismo, viene siendo lo mismo. Lo importante es que nosotros sepamos es que esa estructura que se forma a través de los átomos de carbono unido al hidrógeno va a formar entonces lo que conocemos como hidrocarburos. Los hidrocarburos no son más que compuestos orgánicos binarios, es decir, que se forman por dos elementos, carbono e hidrógeno, que contienen en su estructura interna átomos de carbono y de hidrógeno, obviamente. La presentación o la representación que nosotros podemos hacer de una cadena de alcano, de una cadena de hidrocarburos, está constituida en una cadena que puede ser desarrollada, una cadena que puede ser semidesarrollada, o simplemente hacerlo a través de una fórmula. Si nosotros vemos un heptano, por ejemplo, nosotros tenemos que seguir la nomenclatura de IUPAC. Heptano, heps significa 8, ¿ok? Entonces nosotros decimos para la combinación de sus de los elementos de los carbonos, nosotros tenemos aquí entonces la cadena del carbono, ¿ok? Entonces, perdón, aquí no es octano, aquí es hectano, serían 7 nada más, ¿ok? Voy a eliminar una, perfecto, entonces son 7, no son 8, disculpen. Y vamos a hacer entonces la cadena de hectano. Si es hectano son 7, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Lo que también tenemos que tomar en cuenta y siempre verificar es que cada carbono esté unido, porque es tetravalente. Ya eso lo vimos nosotros en la clase anterior. En las cadenas carbonadas o de hidrocarburos, siempre el carbono tiene que ser tetravalente, es decir, que tiene que estar unido a 4 átomos de carbono, ya a través de hidrógeno y a través de enlaces. En este caso, si vemos este carbono está unido a 1, 2, 3 y 4. Si vemos este está unido a 1, 2, 3 y 4. Si vemos este es igual a 4, este igual a 4, este a 4, este a 4 y este a 4. Es decir, que se cumple la función de que el carbono, o en las cadenas de hidrocarburos, el carbono entonces es tetravalente. Bien, esta sería nuestra cadena desarrollada. Esta cadena sería la semidesarrollada, es decir, que yo digo carbono con 3 átomos de hidrógeno, carbono con 3 átomos de hidrógeno, carbono con 2 átomos de hidrógeno, carbono con 2 átomos de hidrógeno, igual aquí con 2 átomos de hidrógeno, aquí igual con 2 átomos de hidrógeno, aquí igual, y en la última sería CH3. Voy a eliminar 1, ¿ok? Porque coloqué 8, son 7, y coloco CH3. Bien, entonces esta es la semidesarrollada y esta sería entonces la desarrollada. Y la fórmula obviamente sería, en este caso, 7 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y contamos los hidrógenos, serían 3, 5, 7, 9, 11, 3 y 3, 16. Y esta sería entonces la fórmula. 7 átomos de carbono y contamos la cantidad de hidrógeno y nos da 16 hidrógenos. Esa sería la fórmula general. Si nosotros hacemos CH4, entonces nosotros decimos que hay un átomo de carbono
y 4 átomos de hidrógeno. Un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno. Si hacemos C2, es decir, 2 carbonos con un simple enlace y 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Y se tiene que cumplir que el carbono sea tetravalente: 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Porque se tiene que cumplir el octeto, como lo dice entonces los enlaces covalentes. Porque acá nosotros lo que tenemos o lo que hacemos son enlaces covalentes. Y los enlaces covalentes me dicen a mí que se tiene que cumplir la ley del octeto, donde se ceden electrones para que se puedan equilibrar los compuestos. En este caso serían compuestos orgánicos. Y como ya nosotros lo vimos en el átomo de carbono, hay las excepciones que serían que no son orgánicos, como el CO2, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, algunos carbonatos, etcétera, etcétera. Y este C3, hidrógeno 8, sería entonces 3 átomos de carbono con un simple enlace. Y aquí hay 1, 2 y 3. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces aquí hay 4 hidrógenos, aquí hay 6 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí hay entonces 8 hidrógenos. 3 y 2, 6 y 3, 8. Es decir, que esto que está aquí es hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Es igual que las demás cadenas. ¿Ok? Una vez que nosotros sabemos esto, que ya sabemos cómo es una cadena desarrollada, cómo es una cadena semidesarrollada, cómo hacemos la fórmula y cómo a través de la fórmula podemos hacer entonces nosotros las cadenas desarrolladas, entonces vamos a ver ahora la clasificación de los alcanos. La clasificación de estos elementos de los alcanos de los hidrocarburos es muy sencilla. Nosotros tenemos que la primera son los que son alifáticos. Estos alifáticos son los alcanos, que son con enlace simple, los alquenos, que tienen doble enlace, y los alquinos, que tienen un enlace triple. Cuando nosotros vemos una cadena hidrocarbonada o una cadena de hidrocarburos, cuando tienen enlaces simples, nosotros decimos que son alcanos. Si vemos un doble enlace, nosotros decimos que eso es un alqueno. Y si vemos triple enlace, nosotros decimos que eso es un alquino. Cuando vemos los ejercicios, los problemas, ustedes se van a dar cuenta cuando se forman entonces los alcanos, los alquenos y los alquinos. Y también hay cíclicos, es decir, hay hidrocarburos cíclicos que son cicloalcano, cicloalqueno y cicloalquino, que también se hace a través de una estructuración molecular que no se compone también por cadenas de hidrocarburos. Vamos a ver entonces en esta primera parte, porque el tema así lo dice, que son los alcanos. Los alcanos entonces son hidrocarburos alifáticos saturados debido a que presentan solo enlace simple entre sus átomos de carbono. Ya lo dijimos, solamente tienen enlace simple entre un átomo y el otro de carbono, y por este son alcanos. ¿Ok? Se conocen también como parafinas, hidrocarburos forémicos o hidrocarburos metálicos. ¿Ya? Los hidrocarburos son alcanos. La estructura siempre de un alcano es que tienen enlace simple. Esa es la estructura. El nombre, según la UPAC, termina siempre en ano porque es alcano. Los alquenos terminan en eno y los alquinos terminan en ino. Y la fórmula general es carbono N, que es el número que no sabemos de cuántos carbonos, más 2N de hidrógeno, que tampoco sabemos cuánta es la cantidad de hidrógeno, que me va a dar entonces una sumatoria de 2, que va a ser la cantidad de hidrógenos totales que va a tener entonces cada cadena de hidrocarburos o una cadena de hidrocarburos. Ejemplo, por ejemplo, para el metano, porque si nosotros vemos entonces la tabla, para 1 es met, para 2 es et, para 3 es prop, para 4 but, para 5 pen, y de 6 para adelante comienza igual como se hace en la nomenclatura inorgánica. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos aquí unos ejemplos que les voy a explicar entonces en el próximo video que voy a realizar para culminar la clase. Entonces,
Chicos, nos vemos en el próximo video.